buenos días. 8 de la mañana, amanece Europa con la mirada puesta en lo que está empezando a verse con el exceso de liquidez. El movimiento que hemos vivido en las últimas semanas en los mercados, tanto en Europa como en Estados Unidos, empieza a verse ya porque se ha producido arrastrado por un movimiento de exceso de liquidez de más de $500 billón que ahora mismo están conformando el aumento, ese movimiento, esa sangre que necesita el cuerpo para poder fluir y que le está dando a los mercados un exceso de liquidez importante. Más de 200.000 millones desde el cierre del año al cierre de la semana pasada. Ahora que conocemos los datos, vemos que esa liquidez está siendo el factor fundamental para mover a los mercados en Europa. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos? Pues exactamente lo mismo, pero en mayor proporción. Wall Street está subiendo al amparo de unos datos que le están reflejando un aumento del exceso de liquidez de más de 300.000 millones de dólares. De esa manera, ahora mismo el mercado lo que está viviendo es esa ceremonia de la confusión que les comentábamos ayer, donde una parte del mercado, banca privada norteamericana, está apuntando hacia un movimiento de recorte de lo que va a suceder alrededor de los beneficios empresariales, pero un movimiento de recuperación extraño que nos hace pensar si no estaremos viviendo un movimiento en falso o no de recuperación del mercado dentro de la tendencia alcista que ya vimos ayer que estaba viviendo el conjunto del mercado en la línea histórica, si tirábamos para atrás, cerca de 80 años. De tal manera que se empieza a ver esta mañana cómo el exceso de liquidez vuelve al mercado, y eso es sinónimo de un movimiento también inflacionario que se puede ver de una manera acelerada, cómo puede volver a impactar en una segunda ronda vía salarios, en una tercera ronda vía precisamente ese exceso de liquidez. Pero la cuestión fundamental estriba esta mañana en ver hasta qué punto la tasa de inflación en Europa, que vimos otra vez en números de un solo dígito, más el dato de la producción resiliente en Alemania, más el dato de paro que conocimos en la jornada de ayer en mínimos de Europa, en el 6,5, empiezan a configurar un movimiento que nos hace pensar que el endurecimiento de las condiciones de financiación en Europa por parte del Banco Central Europeo van a ir más lejos, mucho más lejos de lo que estaba esperando el conjunto del mercado, porque si el Banco Central Europeo tiene unos malos datos, un síntoma negativo del conjunto de la economía, puede empezar a reducir ese movimiento de los últimos tiempos de su vida. Si la economía sigue mostrando fortaleza, el Banco Central Europeo puede seguir dando caña, leña al mono hasta que reviente, y eso es lo que está mirando ahora mismo también el mercado en la diferenciación de Estados Unidos y del conjunto europeo. Pero ese exceso de liquidez del que le estábamos comentando hace apenas unos minutos es la clave que están mirando los analistas, que están mirando la banca privada, que están mirando los gestores. La bolsa sube cuando la liquidez está circulando en el mercado de una manera importante, y el exceso de liquidez que estamos viendo nos está dando la fotografía exactamente de ello, cómo un exceso de liquidez le puede sedimentar al conjunto del cuerpo para empezar a volar hacia arriba. Esa sería la clave fundamental que este martes, a la espera de ver el jueves, dentro de 2 días, el dato que conoceremos de inflación en Estados Unidos, espera que sea del 6,6% y que nos va a marcar la semana, incluso el mes de enero, viendo a ver hasta qué punto el efecto de la Reserva Federal puede hacer daño, nos empieza a dejar muchas espitas por el camino. Una de ellas, que si la Reserva Federal ve que en Europa la situación es difícil, es diferente, si el inversor también ve la misma fotografía, Reserva Federal que puede empezar a relajar, Banco Central Europeo que tiene la opción de no relajar, el fenómeno inmediato sería el del aumento, el de la apreciación del euro frente al dólar, que ya ayer veíamos que podría estar en un entorno del 10% en los próximos meses, en el próximo trimestre. Junto a ello, vemos cómo la tasa de paro que conocimos ayer como segunda clave del día nos lleva al exceso de liquidez en Europa y nos lleva a una tasa de paro de mínimos en Europa del 6,5%, y nos hace preguntarnos si es malo para el Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo tiene que ver en la tasa del 6,5% un mal dato, es el mejor dato de la serie histórica de Eurostat, es el mejor dato de paro de la serie histórica, igualando el dato que teníamos en el mes anterior. ¿Es malo para el Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo debería empezar a plantearse que ese dato negativo para el Banco Central Europeo
bueno para la economía tiene que verse en términos de aumento inflacionario, es malo el dato para el Banco Central Europeo. Dicen los analistas de ING que el dato es, para los intereses del Banco Central Europeo, una pésima noticia, una malísima noticia, porque ese paro, en el 6,5% en el conjunto europeo nos está apuntalando, nos está ahondando, nos está empujando a una situación en la que el consumo no va a retraerse y sin que el consumo se retraiga. Y en una situación además en la que vemos claramente como el exceso de liquidez aumenta en estos momentos. Ojo, porque a partir de ahí la situación, la fotografía en el conjunto europeo es un Banco Central Europeo que tiene las manos libres, pero que, e incluso Christine Lagarde en este caso, preferiría empezar a no tener las manos excesivamente libres y empezar, eso sí, a notar cómo la inflación empieza a descender. Por lo que es bueno para la economía, es malo para el Banco Central Europeo. Pero a esto, júntenle otra fotografía. Vamos, dice la banca privada, a un camino en el que vamos a conocer peores resultados empresariales en el primer semestre del año. El viernes conoceremos la primera parte de la presentación de resultados en Estados Unidos. Se le espera con ansiedad, pero ¿cómo vamos a ver una reducción de los beneficios empresariales con una tasa de paro en mínimos en Estados Unidos y en Europa? Piensen en los dos lados, 3,5, 6,5, 3,5 en Estados Unidos, 6,5 en Europa, y en ese escenario de tasas mínimas de paro con exceso de liquidez además en el mercado, todo parece indicar que gran parte de los gestores y de la banca privada ha errado a la hora de ver que en el primer semestre del año puede haber una caída salvaje. Pero hay que analizar dos informes. Uno, el semanal de Bank of America, otro, el semanal de Mike Wilson, que los dos apuntan lo contrario a lo que ahora mismo la fotografía nos está enseñando. La fotografía nos está enseñando de una manera clarísima que la situación económica en Europa algo no cuadra, con una campaña de Navidad con el consumo disparado, con una situación ahora mismo donde el exceso de liquidez es la clave fundamental entre el final de año y el inicio de esta semana que acabamos de comenzar, salida de las vacaciones de Navidad en España, por ejemplo. Movimiento de impulso de la contratación para el inversor del mercado. Bank of America dice: estamos a las puertas de una brusca pérdida del impulso del crecimiento en Europa. Ojo a los datos. Mejor producción en Alemania, resiliente. Tenemos el dato de inflación en Europa colocándose ya en un solo dígito. Tenemos el dato de paro, 6,5%, porque Bank of America dice si estamos a las puertas de una brusca pérdida del impulso del crecimiento en Europa. Y no solo eso, apunta que estamos a las puertas de una caída del 15% en el segundo trimestre. De aquí al segundo trimestre, a la duración del segundo trimestre, durante el segundo trimestre, del 15%. Una caída en el mercado europeo del 15%, provocado sobre todo por una brusca pérdida del crecimiento, del impulso del crecimiento en Europa. Una alerta de Bank of America que no se entiende demasiado en el contexto actual y sobre todo que nos hace pensar de qué manera Bank of America de verdad está posicionando en este informe un mensaje, si no es excesivamente negativo, e incluso si Bank of America no puede estar patinando en el entorno europeo, intentando mandar recomendación tras recomendación tras recomendación excesivamente negativa sobre el conjunto europeo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿en qué estamos? ¿Estamos en positivo o estamos en negativo? Bueno, vamos a ver. Pero los datos del conjunto de la economía, esos tres que les comento, tasa de paro en mínimo en Europa, 6,5%, el exceso de liquidez también, la resiliencia de la fabricación, de la producción en Alemania, aguantando muy bien en el último dato que hemos conocido, sobre todo mirando al último trimestre del 2022, y una inflación que ya está en single digit, que sí que ya está en un solo dígito en Europa, no concuerda con la fotografía de Bank of America. O Bank of America está lanzando una alerta rápida para que el mercado reaccione a la baja, para que luego poder decir
aquí está el posicionamiento, o algo no cuadra, algo se pierde, los datos no le están dando la razón. Y lo mismo al siguiente informe, al de Morgan Stanley, dice: Wall Street puede caer otro 22% desde los niveles actuales, provocado sobre todo por los EPS. Mike Wilson, Morgan Stanley, está obsesionado ahora mismo con que la caída del beneficio por acción en las compañías norteamericanas en la presentación de resultados que vamos a conocer en los próximos días va a ser absolutamente salvaje. De tal manera que cuando posiciona Mike Wilson un comportamiento parecido de una caída, dice, de otro 22% desde los niveles actuales en el S&P 500, lo que nos está marcando es que la caída del beneficio por acción en las compañías norteamericanas va a estar del entorno de los $60. Va a perder en torno de los $60 cuando se presenten los resultados. Problema: parte de la realidad tampoco le está dando la razón a Mike Wilson. De ahí la ceremonia de la confusión que les decía ayer y que hoy solo hace que extenderse con estos informes de Bank of America y de Morgan Stanley, que nos señalan cómo Wall Street puede caer otro 22%, dice Morgan Stanley, dice Bank of America menos 15% hasta el segundo trimestre, y los dos apuntan a que se está deteriorando la situación económica. Pero ¿qué situación económica se está deteriorando? Si incluso el dato de inflación en Estados Unidos que esperamos para el jueves es un descenso importante hasta el 6,6% desde más del 7% actual. ¿Qué está faltando en la fotografía? ¿Qué problema estamos teniendo a la hora de ver el conjunto de la fotografía con unos informes de la banca privada norteamericana que nos están señalando el camino hacia dónde va a ir el mercado? Menos 22% Estados Unidos, Morgan Stanley, menos 15% Bank of America, Eurostoxx, Europa, en un contexto en el que no vemos esa fotografía. No está nítida la situación en la que se pueda entender que es complicado ver ahora mismo un comportamiento tan negativo del conjunto económico, aunque llevemos diciéndolo por parte de o lleve la banca privada diciéndolo y nosotros haciéndole de altavoz que va a suceder en el primer semestre esa caída. Hay que recular. Los datos económicos no muestran exactamente ese comportamiento. Quinta clave del día: las ventas de petróleo en Rusia, disparándose un 8% a pesar del tope del petróleo al G7. Miren, lo que está creciendo son los barcos Agnau, que le venimos contando desde marzo del año pasado. Bueno, no, más bien desde abril-mayo, cuando empezaron de verdad a extenderse las ventas de petróleo vía marítima por parte de Rusia, buscando barcos sin bandera o barcos que ocultaban la bandera, que ocultaban la señal para poder hacer las entregas. Lo que vemos también esta mañana en los últimos datos de las últimas semanas de Rusia es que, aunque parte de Occidente dice el daño es enorme por el tope al petróleo del G7, ¿dónde está el daño? Si hay un aumento de las ventas, de los ingresos, del 8% a pesar de ese tope. ¿Cuál es el problema? ¿Se lo pueden imaginar? El tope no existe. El tope es algo que se han inventado tan alto, que no sirve para hacer daño a las cuentas de Rusia. Sirve un poco el mareo general de decir se tiene que cambiar la fotografía, se tiene que buscar por parte de los compradores un comportamiento diferente a la hora de encontrar, de buscar, de intentar ver de qué manera se pueden buscar vías alternativas, seguros alternativos, pero la realidad absoluta, la realidad concreta, es que han vuelto a crecer semanalmente un 8% las ventas de petróleo de Rusia, disparándose otra vez. Alguien debería hacer una reflexión profunda en el conjunto del G7, pero sobre todo en Europa, de hasta qué punto el daño que se está provocando a la economía rusa es el que se buscaba y es el que se consigue poniendo un tope al petróleo de Rusia tan elevado como el que se ha puesto por parte de el G7 y en concreto de Europa. 5 claves de una mañana en el que el petróleo titubea, en el que la bolsa española ayer también vivió un movimiento peor que el resto de Europa, titubeando precisamente por lo que estaba sucediendo en Brasil, en una jornada en la que estamos a la espera de ver si la capacidad, si la demanda a nivel global tiene visos de empezar a ralentizarse, y si tiene visos de empezar a ralentizarse, ojo, porque empezaremos a ver un comportamiento más relajado en el entorno del petróleo a la hora de ver si puede establecerse entre 75 y 80 dólares el barril de petróleo Brent. Como ven, la ceremonia de la confusión no ha cambiado. Tenemos
subidas que podemos explicar vía exceso de liquidez, como le estamos contando en los últimos minutos, más de 500.000 millones de exceso de liquidez entre Estados Unidos y Europa. Tenemos por otro lado esa tasa de mínimos en Europa que hace repuntar sobre todo la confianza en que igual la economía europea puede incluso salvar un momento de recesión económica como parecía verse de manera inexorable. Y tenemos esos informes de Bank of America y Morgan Stanley que nos dejan anonadados en el conjunto económico europeo y también norteamericano. Y esas ventas de petróleo de Rusia, que ahora mismo nos sitúan que el tope del G7 no está funcionando. Eva Villanueva, preapertura del mercado para seguir desglosando vía gráficos lo que está sucediendo esta mañana. Buenos días, Eva. Muy buenos días, José Antonio. Pues aquí estamos muy pendientes de la preapertura. Vamos a hacerla hasta que llegues aquí con nosotros. Vemos cómo se prepara el mercado. Lo decías, el IBEX 35 lo hacía peor que el resto de los vecinos europeos y hoy promete también un inicio de apertura con caídas del 0,61%. Aunque algo mejor que lo que apuntan los futuros del DAX con caídas del 0,67%. Todo acompañado de estos futuros americanos que también anuncian un inicio de sesión en Wall Street de caídas del 0,18%. Atención en Wall Street porque hoy en nombre propio, muy cerca de esa apertura, llega con la intervención de Jerome Powell, que habla hoy discurso del jefe de la Fed y que llega después de que varios de los miembros de ese Banco Central de Estados Unidos hayan visto los tipos, los hayan puesto por encima del 5% y con tipos altos en tasas muy elevadas hasta 2024. Veremos a ver lo que trae de sí ese discurso, por supuesto todo el mercado pendiente de ello, como también pendiente de los datos macro que vamos a conocer. Hoy, producción industrial en España, ayer conocíamos cómo mejoraba la de Alemania, por supuesto será una de las referencias que tengamos en cuenta a la espera, por supuesto, de conocer el dato clave, sin lugar a dudas, de la semana que llegará el jueves con ese dato del IPC en Estados Unidos. A la espera de ello, lo que también trae de sí la jornada de hoy es esa vuelta al mercado del Tesoro Público que arranca las subastas de 2023 aquí en España, hoy con dos referencias a corto plazo, letras a 6 y 12 meses, y el jueves ya pasará a largo plazo con bonos y obligaciones. Pistoletazo de salida al calendario de pujas que este mes de enero sumará otras dos convocatorias. El Tesoro colocará deuda también el día 17, letras a 3 y 9 meses, y el día 19 bonos y obligaciones, aunque no olvidemos que enero suele ser el mes en el que se suele celebrar la primera emisión sindicada del año, en la que los bancos colocan directamente la deuda entre inversores, con lo cual atentos que son múltiples las referencias. José Antonio, bienvenido, ya te tenemos aquí. Menudo fresquito que hace. Buenos días, Eva Villanueva. Buenos días. Nos falta ver claves, nos falta ver en las claves los gráficos del día para entender eso que nos está contando también Eva de cómo está sucediendo al inicio de este martes. La clave fundamental está en la reunión de la OTAN conjuntamente con Europa a las 11:30 de la mañana. Se espera una declaración conjunta de cómo la OTAN y Europa van a profundizar la relación y a partir de ahí empieza una fiesta a ver de qué manera reacciona también Rusia a ese comportamiento. Polonia dice que está bastante contento con el texto que va a salir y eso significa que la OTAN va a estrechar lazos de una manera muy agresiva con el conjunto de Europa. 11:30, Jens Stoltenberg, von der Leyen. Vamos a ver aquí en Negocios Televisión todo el detalle de una declaración conjunta a la que se le espera mucha chicha, mucha entrada, mucha llegada. Y ayer conocimos también las palabras de Nadia Calviño, que resuenan todavía esta mañana, sobre los fallidos fondos europeos, no para el gobierno, que considera que está haciéndolos llegar, al igual que una tortuguita de camino, ese dinero hacia España de una manera adecuada. Escuchen a Nadia Calviño, vicepresidenta primera del gobierno. Es fundamental acelerar aún más el despliegue de los fondos europeos. Y por ello les informo de que hemos solicitado a la Comisión Europea que se agilicen los procedimientos de ayudas de Estado de los fondos Next Generation. En estas últimas semanas hemos trabajado intensamente con los servicios de la Comisión y en particular con los servicios de la vicepresidenta Vestager para contribuir desde España, en respuesta a la consulta abierta por la propia Comisión Europea, a la revisión que está en marcha del marco legal de ayudas de Estado, con especial atención a los proyectos estratégicos, los PERTES, y el resto de proyectos e inversiones del Plan de Recuperación.
Bueno, agilizar proyectos de Next Generation, lo primero que tendría que hacer el gobierno precisamente es agilizar esos proyectos de Next Generation que han sido un completo desastre en el conjunto de España. Más de 2 años, 140.000 millones de euros que nos tendrían que haber llegado, solo han llegado 40.000 y a las administraciones públicas. Por lo que, ojo Nadia Calviño, que a la hora de posicionar la exigencia a Europa, si el problema es lo que te exige Europa a ti, que es que no has hecho ni reformas estructurales, ni reforma de pensiones, y ya te ha dicho que como no las hagas, no recibes un duro más. Lo más parecido a Polonia, porque además la reforma judicial también ha provocado parte del daño que se está viendo sobre la llegada muy lenta de fondos a España. España, lo más parecido al gobierno polaco, cada uno en un ámbito ideológico, los dos con la misma consecuencia para los ciudadanos. Petróleo, 79,27 esta mañana, 0,54% abajo, no consigue romper la frontera de los $80. West Texas, 74,55, 0,64% abajo, y mirada puesta en el oro, que está caminando hacia los $1.900, 1.872 esta mañana, en una fotografía en la que las bolsas asiáticas han venido con un tono tranquilo, sin recoger las subidas de gran parte del mercado de ayer. Eso sí, el mercado americano hubo un momento en la jornada en la que se detuvo. Se detuvo porque 2 miembros de la Fed dijeron clarísimamente que los tipos iban a subir más allá del 5%. El mercado sigue sin creérselo, pero aún sin creérselo hizo una pequeña parada diciendo, madre mía, la que nos está cayendo. Y lo que les contaba antes de la calle, que es esa clave fundamental, que es el exceso de liquidez. La clave fundamental que ahora mueve al mercado es que vuelve a haber un exceso de liquidez. Desde finales, 31 de diciembre del 2022, desde finales del 22 a lo poquito que llevamos de enero, exceso de liquidez en Estados Unidos de más de 300.000 millones de dólares, exceso de liquidez en Europa de más de 200.000 millones de dólares. Aún así, tono rojo pero muy leve en los mercados esta mañana, un poquito más en Europa, sobre todo Eurostoxx caída del 0,78, un VIX muy relajadito, subiendo hoy en 1,27 pero en 22,55, y tenemos un movimiento de monedas en el que la clave fundamental es esta. El euro ya ha recuperado con fuerza el 1,07. Ayer estábamos esta mañana en el 1,067, hoy estamos ya en el 1,077. ¿Por qué? Sobre todo por la percepción Estados Unidos-Europa que le comentábamos ayer, y ese posicionamiento del 10% hacia arriba que se veía ayer por parte de la banca privada norteamericana en un entorno donde parece claro que el euro va a fortalecerse, viendo cómo Estados Unidos y la Fed llegarán antes a la parte alta de la subida de tipos e incluso al inicio de las rebajas de tipos de interés, y Europa llegará más tarde al pico, a la pausa y a la bajada. ¿Qué puede suceder? Lo que sucedió en 2007, que veamos un comportamiento diferente ahora favorable al euro, hawkish en Europa, en el que el euro empieza a recoger fuerza porque los futuros a 2 años de cómo se ven los fondos federales frente a los tipos en Europa marcan un camino parejo o incluso un pelín por arriba de los tipos en Europa. ¿Dónde? En el entorno del 3% está en esa mirada a los 2 años. ¿Por qué? Porque la inflación va a un camino más rápido de lo que se esperaba. Lo vamos a ver el jueves. Se espera que los tipos de interés en Estados Unidos puedan empezar a tener un poquito más de tranquilidad, incluso una subida en lugar de 50 puntos, de 25 puntos básicos en la reunión de febrero, porque la inflación caiga al entorno del 6,5%, lejos de aquellos movimientos en el entorno del 10% que llegó la economía norteamericana a tener. Gráficos del día que les estaba comentando antes, que nos dan la fotografía final de cómo se ve el mercado. Empieza a verse Morgan Stanley en ese informe de Mike Wilson, que ha estado moviéndose por todo el mercado, viendo de qué manera el mercado americano va a tener un proceso ahora de caída importante. Se ve como el peor de los escenarios objetivo en este gráfico de Bloomberg cogido con los datos de Morgan Stanley es para 2023 una caída importante con un hueco del entorno del 22%, pero en el peor de los escenarios, y lo resalta Bloomberg en este gráfico, vemos un comportamiento desde el actual posicionamiento del S&P 500 cierre del pasado viernes hasta los 3.000 puntos. Ojo, porque nunca hemos visto de Morgan Stanley, en concreto de Mike Wilson, un comportamiento de visibilidad del año tan bajo. 3.250 era el mínimo. Lo acaba de bajar. Esta línea roja acaba de bajar desde aquí
que marcaba el comportamiento de mínimos en el peor de los escenarios, al 3000. Y como les comentaba al principio, hay algo que no cuadra, porque al final, si lo que vemos esta mañana es que Europa está comportándose con la producción industrial, como vimos ayer en Alemania, mejor de lo esperado, con una tasa de paro menor, ¿cómo se puede entrar en una recesión en ese comportamiento? Pues Morgan Stanley sigue insistente en que no hay un camino diferente al de la recesión, a pesar de que los indicadores económicos ahora mismo nos puedan marcar una fotografía diferente. Por eso rebaja. Y por eso este informe ha estado moviéndose durante las últimas horas, sobre todo con entrevistas en Estados Unidos a Mike Wilson, en Bloomberg, CNBC, etcétera, etcétera, porque rebaja esto de los 3.250 a los 3.000 en el S&P 500 por primera vez. Es decir, el guantazo del mercado en el primer tramo del año hasta la mitad, sobre todo impulsado por beneficios por acción, que está esperando Morgan Stanley que caiga de 220 a 160, es decir, $60 de caída, nos llevaría a ese comportamiento que en la parte más baja, en el caso de que caiga el consumo más de lo esperado, ahora mismo no hay visibilidad de eso, se puede ir hacia los 3.000 puntos en el S&P 500. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana cómo Rusia es que está vendiendo prácticamente más, no en el histórico del año, pero sí en la percepción que tenía el G7. Miren, porque esta parte amarillita son los famosos UNNOW, son los barcos que apagan y que dicen, y ahora entrego donde me apetece. ¡Ay, que cumplo con el tope! No, pero hay que marcharse un pasito más atrás. ¿Están cumpliendo con el tope estos? No. ¿Por qué no están cumpliendo con el tope? Porque el tope no ha entrado en vigor. El tope es un brindis al sol hecho por el G7 y sobre todo por Europa, en el que fíjense India, China, Turquía, usando barcos en el entorno del G7, sobre todo griegos, les da lo mismo el tope al G7. ¿Y por qué les da lo mismo el tope al G7? Porque está mal calculado. ¿Y por qué está mal calculado? Porque Occidente no ha querido meterse un golpe a sí mismo, por no decirlo de otra manera, meterse un gol en propia puerta, metiendo un precio del petróleo a $30, que es lo que todo el mundo económico en Alemania le estaba diciendo al G7 para que de verdad funcionara el tope al petróleo ruso. ¿Qué es lo que ha hecho el G7 y Europa sobre todo? Pues esta cutrez de mantener el precio del petróleo en el tope mucho más alto, dejando un margen de beneficio a Rusia brutal. ¿Cuánto? Del entorno de los $40. Pero además, ¿a qué precio está ahora mismo el barril de los Urales? Pues está ahora mismo en el entorno de los 50, entre 45 y 50. Con lo que de aquí a que llegue el tope, nos hemos quedado todos calvos por el camino. Veremos cuándo llega al tope, o si llega alguna vez. De tal manera que, ¿qué hace Rusia? ¿Y qué hacen las compañías? Los barcos, los metaneros que transportan. Si a mí me da igual, pero por si acaso, me pongo en formato que no me vea nadie. ¿Por qué? Porque así cobro más. Ese es el negocio. Yo, naviera, voy a asumir un riesgo. No, pero si no incumples el tope, me da igual. Pero ¿y si lo incumplo en tránsito? Estos metaneros no van en un día. No es como el pedido que hace usted digital para que le traigan lo que sea de un día para otro. Esto tarda en el entorno de 1 mes y medio en llegar. De tal manera que por el tránsito hay un riesgo enorme. ¿Qué hacen las navieras? Yo me protejo. ¿Y qué hago al protegerme? Aquí los quiero, como estos. ¿Cuál es el beneficio extra por cada tránsito que están haciendo las navieras para hacer negocio con Rusia? Que por cierto no pagan rublos. Esto lo paga en dólares contantes y sonantes. Pues se está estimando que cada naviera, cada barquito que recoge y se pone en oculto o no oculto, pero sobre todo los ocultos, facturan extra por cada viaje entre $200.000 si se ocultan, $100.000 si no se ocultan. ¿Por qué? Por el riesgo al que el G7 ha puesto a toda esta fotografía. Fíjense que hubo un momento en julio en el que los UNNOW se perdieron. ¿Por qué? Porque era el momento final en el que se podía hacer el tránsito sin tener problema
con el tope del G7, que ha sido una cutrez. Porque si al menos lo hubieran puesto a 20 o 30 dólares, dirías, bueno, es que le están haciendo daño. ¿Cuál es el final de esta fotografía que les he contado en las claves antes? 8% más semanal en la última semana. Ha facturado Rusia un 8% más de petróleo. Y ustedes dirán, con toda la razón, bueno, es que se lo compra Pedro Sánchez. Sí, vale, en parte sí. Pero la realidad es bien diferente. Era una broma lo de Pedro Sánchez. Este comportamiento de China e India, sobre todo en el incremento que ha tenido camino de la Navidad, nos comporta que el tope al petróleo ruso es esa tontería puesta en los genes europeos para seguir haciendo cosas que no tienen ningún sentido, como el tope al gas, que les cuesta 3 meses darse cuenta de lo que podrían haber llegado a la misma conclusión en una semana. ¿Cuál es la diferencia? Pues que entonces cobran menos dietas. Esa es la gracia europea. Miren el siguiente gráfico, porque hay que mirar también la liquidez. Les comentaba antes, hay un exceso de liquidez brutal en el mercado de repente. ¿Por qué? Buscando oportunidades o buscando Goldilocks escondidos en el mercado. Ricitos de oro, exuberancia, beneficio, crecimiento del mercado. Después de un año muy malo dicen, bueno, pues el 23 recuperará, aunque el 24 nos vayamos al suelo. ¿Qué es lo que hace el mercado? ¿O qué es lo que está haciendo la banca privada, gestores de fondos? Coger rápido la rotación. Hacer muy rápido la rotación para coger el euro primero o el dólar primero. Miren, este es el balance del Banco de Suiza, que no es un banco central cualquiera. El resto de bancos centrales no invierten, por traducirse o por reducirse. El Banco Central de Suiza no solo es que invierta, es que se dedica a invertir. ¿Qué es lo que sucede a mitad de 2022? No llega ni tan siquiera a la mitad del año, de junio, cuando el Banco de Suiza empieza a recortar, empieza a quitar activos de cartera para buscar refugios, que acompaña al mercado en un comportamiento en el que un banco central, con una mano bien fuerte ahí para poner dinero o para sacarlo, acompaña al movimiento del mercado. Fíjense, primer movimiento, el mercado cuando ve que hay un primer movimiento muy fuerte, fíjense, primero, esto es 21 todavía, pero en el 22 inicia la guerra de Ucrania, el Banco de Suiza empieza a retirar inversiones del mercado, el mercado cuando lo intuye empieza el primer movimiento de caída, cuando ve el segundo movimiento dice esto se está desplomando, cuando ve el movimiento final se va hacia abajo. ¿Qué es lo que nos está comportando aquí en el Banco de Suiza como inversor? Que había un momento de salida importante. Y aquí la clave fundamental es, ¿y ha vuelto al mercado? No. No. ¿Dónde está el Banco de Suiza ahora mismo? En una cosa preciosa así, dorada, que se llama lingote de oro, que es valor refugio y que no está llevando al inversor a centrar toda la mirada. Ayer uno de los grandes inversores de Bitcoin decía, están locos los que invierten en oro, yo sigo pensando en Bitcoin. Y el Banco de Suiza podría hacerle la quote diferente, ¿no? La declaración diferente es, estás loco por invertir en Bitcoin a más de 17.000 dólares, cuando a unos 1.800 e incluso más abajo en los últimos meses, yo me he llenado todo esto de lingotitos de oro. Es ahí donde el valor refugio de quienes invierten desde hace más de 100 años dicen, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Cuando además no hay una subida del precio del oro, porque está frenado por el conjunto del mercado, sobre todo por los bancos centrales, y China como comprador oculto en esta historia, ya no oculto, el Banco de Suiza considera que era el momento de la rotación. Y además, ¿a qué precios? Cuando el oro, si finalmente se convierte en ese valor refugio en un entorno estanflacionario, empieza a subir de valor, el Banco de Suiza empieza a hacer de tío Gilito, así, pum, 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 pum. ¿Cuántos quieres de estos lingotes? Miren el siguiente gráfico que nos da un poco la fotografía de cómo se está comportando. Fíjense, porque este es el balance del Banco Nacional de Suiza, en este gráfico de Bloomberg, con todo el detalle. Fíjense, el movimiento que tiene de salida desde 1908, con el movimiento hacia 1977, el movimiento del último año aquí, 2022.
Esto sí que es una salida importante en el Banco de Suiza, en francos suizos, para salirse del mercado, reducir los problemas en el banco. Saben ustedes que el Banco Central Europeo puede tener pérdidas, lo pagan los estados. El Banco de Suiza no. El Banco de Suiza lo que pierda lo ha perdido. De tal manera que, ¿qué hacen? Analizar bien las inversiones. ¿Y qué hicieron el año pasado? No hay nada, ni fija, ni variable, ni medio pensionista. Oro. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana, una clave fundamental de ver qué están haciendo ahora. Pero la visibilidad es que se están manteniendo. Hay que ver qué más datos da el Banco de Suiza para poder analizarlo. Fíjense porque este gráfico nos marca que el precio en libros en descuento resto del mundo, rest of world, frente a Estados Unidos, nos marca un comportamiento mínimo desde 1999. 1966, precio en libros caída, pero fíjense el movimiento de recuperación también en el último trimestre que vivimos, en el que decíamos, bueno, es el último aliento, es la última gracia que va a tener las empresas en cuanto a beneficios para el inversor. Ojo, porque no está tan claro que el viernes, cuando comience la temporada de resultados del último trimestre, eso no vaya un poquito más arriba, pero la fotografía ahora mismo en este gráfico de Bloomberg con datos de Morgan Stanley es que el comportamiento es muy parecido al del 99. ¿Y qué sucede a partir de ahí? Sucede que el mercado está viendo una caída de valoración, sobre todo del resto del mundo, frente a Estados Unidos. Gran parte de la inversión se canaliza, y lo estarán viendo en todos los informes, hacia evitar Europa, 2022, pero también 2023, caminar hacia Estados Unidos, pero también emergentes. Vamos a ver emergentes si aguantan el tirón con la salida en V cuando llegue de China. Y no hay un camino de inversiones también hacia China. Pero este gráfico que nos marca es cómo el resto del mundo está perdiendo valoración frente a Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana la sorpresa del tiempo. Han visto que estaba yo ahí fuera y bueno, estaba en abrigo y estoy helado. Pero bueno, hoy no vamos a tener un día tan malillo, sobre todo en Madrid. Poquito de sol vamos a coger, poquito de vitaminas nos van a dar. Igual en Alemania no. Bueno, medio pensionista en Frankfurt. Pero esto, lo que nos marca es el comportamiento de los últimos días. Y es ese final de ola de calor o de temperaturas más cálidas que hemos tenido en el inicio del año. ¿Qué ha pasado? Que Alemania ha recuperado reservas. Alemania ha recuperado reservas. Desde el 87% de reservas al 91,10%. ¿Por qué? Temperaturas cálidas. Ahora ya parece que se está terminando. Pero la realidad es que estamos en enero. Pero si hace 2 años tuvimos una Filomena en España. Y ahora mismo estamos tomando el sol. Gracias a Dios que al menos nos han dicho que la capa de ozono se está reconstruyendo. Porque si no estaríamos diciendo que el cambio climático se lo está llevando todo por delante. Sin embargo, fíjense en la temperatura, fíjense en la capa de ozono, recuperándose. Lo han visto que lo ha contado Eva esta mañana. En 2066 tendremos la Antártida recuperada en la capa de ozono. En el 2024 el Ártico y en el resto de zonas del mundo también en el entorno del 2040, si todo sigue como va según la ONU. Y aún así, fíjense en las temperaturas cálidas, dando un comportamiento brutal en las reservas en Alemania para sobrellevar el problema con la crisis energética por la guerra de Ucrania. ¿Qué sucede ayer cuando sale el dato de producción industrial? Que el mercado dice, bueno, ya lo habríamos firmado. Suben, son resilientes a más no poder. La producción industrial alemana en esa exportación es el motor, es el corazoncillo europeo para poder exportar. Y fíjense si lo comparan con el año pasado. A estas alturas estábamos en el 55, más o menos. ¿Qué es lo que sucede este año? Un comportamiento en el que se ha hecho el trabajo bien, ¿oye? Hay que reconocerlo, y a partir de la bajada el buen tiempo es el que ha ayudado a todo. Vuelven a subir las reservas de gas en Alemania. Fíjense lo que significa cuando en el fondo, piénsenlo ahora hacia adelante. ¿Cuántos meses nos quedan de frío? ¿3? Para que empiece esto a calmarse. ¿1,5? Si viene como la Navidad. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana cómo el clima de optimismo empieza a coger cuerpo en el mercado. Y dice, en este gráfico de Bloomberg, dice, 2 años consecutivos de retornos negativos son extraños.
han sido extraños. ¿Cuándo se han producido? Aquí está la parte negativa o la mala noticia de la historia. 2009, aquí hay dos: burbuja tecnológica, crisis financiera, COVID, guerra de Ucrania. Una aquí, fíjense que ni tan siquiera en el 2009, que esta recuperación fue brutal con el inicio de la segunda década, la del 2010. ¿Y dónde hay que ver? Nos dejamos esta para el final. 40-49, guerra mundial. 30 y 39, ascenso de Hitler. ¿Qué es lo que sucede? Estos son factores geopolíticos que, por mucho que queramos comparar, son difíciles de extrapolar al momento actual. Este no. Este se asemeja a lo nuestro como dos hermanitos gemelos, como dos gotas de agua. Pero se tiene una percepción diferente de lo que puede hacer el mercado. ¿Qué sucede aquí? Estalla la crisis del petróleo en 1973. El mercado cae en el entorno del 20%, 15%. Parece que se va a recuperar el mercado, como había sucedido siempre. Pum, 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 por aquí, pum, pum. ¿Y qué sucede? Que percibe el mercado que la crisis de petróleo ha cambiado la fotografía energética del mundo. ¿Ha cambiado la fotografía energética del mundo en 2022? Porque si la respuesta es sí, aquí tenemos el GPS. Y el GPS nos dice que en 1974 la caída fue todavía superior a la de 1973. Es decir, 2023 sería peor que 2022. Como crisis energética. Pero los avispados del grupo dicen, ¿y en la segunda crisis del petróleo? Donde aquí sí que había cambiado el modelo, pero aquí simplemente era un shock de oferta, ¿qué sucedió? Lo que está diciendo Morgan Stanley, Bank of America, etcétera, etcétera. Poquito a poquito. De 3.800 a cerrar en el 23 en 4.000. Dos GPS energéticos, uno relativamente positivo, fíjense luego lo que sería 2024 si esto fuera un GPS. Miren lo que sería 2024 si ahora hay una caída / limpieza de activos, del mercado, de inversores, para luego hacerse de oro. Y no precisamente por el oro, sino por la renta fija, la renta variable y fija. Y fíjense este movimiento de triple caída en el inicio del 2000. ¿Qué es lo que plantea el mercado ahora mismo? Que el GPS es muy difícil de ver. Ayer decía Juan Ignacio Crespo en su newsletter que el GPS actual, comparado con la crisis de 2008, es como un puente con mucho problema abajo, ¿no? Es decir, está aquí la línea actual en un rango lateral y dice Juan Ignacio Crespo, el GPS nos marca la caída, GPS del 2008, nos marca la caída y la recuperación. Nos hemos quedado en el movimiento lateral, de tal manera que se ha formado aquí una especie de puente que sujeta el momento actual a la espera de ver lo que decía Morgan Stanley, que le contábamos hace 40 minutos, y es que ve una caída del 22% en Estados Unidos y Bank of America ve un comportamiento de caída del 15% en Europa. Gráfico para vernos un poco la idea o la fotografía de hasta dónde no tiene ni idea nadie en el mercado. Y de ahí la ceremonia de la confusión que le contábamos ayer. Porque si alguien supiera decirnos estos son los basics para que sea esto o esto, tendríamos la fotografía solucionada. ¿Cuál es la realidad? Que beneficios pasados no garantizan beneficios futuros, que pérdidas pasadas no garantizan pérdidas futuras y que hay un elemento clave en toda esta historia. Se llama cisne blanco. Se llama final de la guerra de Ucrania, que ahora mismo no se le ve por ningún lado al cisne. Se ha cogido con todo el frío que había, se ha escondido y ahí os quedáis. Tampoco se ve negro por ningún lado, cisne negro. Pero la fotografía ahora mismo es que no terminamos de conocer cuál es el GPS claro del momento actual en una crisis energética. ¿Es el 73 o es el 79? Y es vital, porque depende de que sea 73, ojo con el 23, depende de que sea 1979, la recuperación o al menos el salvar los muebles para poner la base de un crecimiento sostenible estaría llegando. Siguiente gráfico para ver cómo se está comportando. Fíjense en este gráfico de S&P Dow Jones índices que nos muestra cómo invertir en dividendos desde junio de 2000
30 de junio a 31 de diciembre de 2022, ha comportado un beneficio mucho mayor que ir a precio. Dividendo, dividendo, dividendo y más dividendo. ¿Dónde invierten? Donde hay dividendo. Y donde hay dividendo, ¿qué hay? Un exceso de rentabilidad. Pero bueno, un exceso no, una sobrada de exceso. Este es el comportamiento. En el S&P 900, dividendo el total return frente al retorno precio. Y fíjense en el S&P 900 cómo marca un comportamiento también bastante mejor, nada desdeñable, pero no es esta fotografía que nos marca que esos aristócratas del dividendo, esas Coca-Colas, esas empresas que están dividendo, 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 llueve o truene, al final están dando un exceso de dividendo, un exceso de rentabilidad al inversor. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera el comportamiento del consumidor en la importación de bienes, esa importación de bienes hacia Estados Unidos, está empezando a relajarse. Esto da poco la razón a Mike Wilson and Company, en este gráfico de Bloomberg, en que sí que está habiendo un deterioro del consumo. Además era muy claro, Mike Wilson decía, miren, aquí hay 3 sectores que nosotros vamos a sobrevalorar, que son salud, nadie puede renunciar a la salud, energía, usted tiene que encender hoy la calefacción, es más, tiene la tele puesta o el móvil puesto o la tableta puesta, está gastando energía para ver esto. ¿Y qué otra cosa? Bienes de primerísima necesidad. ¿Por qué son bienes de primerísima necesidad? Porque no puede renunciar a ello, que mi hijo tiene que comer hoy, no va a vivir del aire. Primerísima necesidad. ¿Qué sucede con el consumo discrecional? Fuera de cartera, dice Morgan Stanley. ¿Por qué? Porque la importación de bienes duraderos está ya empezando a mostrar un síntoma de caída importante. ¿A qué ayuda todo esto? A la relajación total y absoluta ya de las cadenas de suministro. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera está recogiendo el exceso de subida con fecha 31 de diciembre del 22 el índice de Naciones Unidas de alimentos. Oiga, bastante es con lo que ha caído en el 2022 que se consiga una caída para terminar el año prácticamente como se empezó. Esto es antes de la guerra de Ucrania. Este movimiento de subida, la caída, es decir, toda la salida de grano de Ucrania tras el acuerdo Turquía-Naciones Unidas, Rusia, Ucrania, sí ha servido. Ha servido para relajar precios. Y relajando precios se arregla gran parte de los problemas que estaban provocando, sobre todo en países africanos, donde el impacto era brutal. Pero no se olviden, en Europa, donde el trigo es parte fundamental en la dieta. Miren el comportamiento también que ha tenido en el último periodo, el movimiento de caída, de recogida es clarísimo. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana lo que ha pasado en el 22 y cómo el balance, ¿no? El equilibrio que había de tecnológicas hacia arriba, sectores más conservadores hacia abajo, se ha dado la vuelta completamente. Y lo que nos marca este gráfico de Bloomberg es el momento en el que Exxon, por un lado, como compañía tradicional, vinculado a lo energético frente al principal emblema tecnológico, bueno, uno de los principales emblemas, Apple, han tenido un comportamiento distinto. Se pueden imaginar cuál es Apple, el azul. Hacia abajo, Exxon, en un movimiento de recuperación brutal que viene sobre todo desde diciembre de 2021, donde aquí sí, el que pilló esto, el que rotó aquí carteras, pues esto ha sido sonrisa continua. No sonrisas y lágrimas, sonrisa continua, con un crecimiento de Exxon ligado sobre todo a utilities, de beneficio, 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 frente a tecnológicas que han vivido un completo calvario. Apple frente a Exxon. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana el comportamiento que está teniendo poblacional, fuerza laboral, Alemania. Y ustedes dirán, ¿y para qué me trae esto? Miren, aquí se ha perdido en la visibilidad hacia 2060 dato de Danske Bank, OCDE, Macro Financial
un 10% de la población laboral. Miren, no es importante el dato, que sí que lo es, pero bueno, pues un 10%. 61, 63 de máximo, caminamos al 57. Vale, un 10%. Vale. ¿Qué significa esto? Bueno, significa mucho. ¿Qué hay oculto económicamente en este gráfico? Pues, por ejemplo, su jubilación. No, pero es que tengo 42 años, yo. ¿Qué más me da a mí la población alemana? No, esto es tendencia mundial. Ah, bueno, pues ¿qué más me da a mí? Que haya un 10% menos de población laboral, es decir, más pensionistas, etc. Pues miren, punto número 1. ¿Va a haber la misma demanda de viviendas en una caída poblacional para quienes ahora entran y dicen esto sube? La compré por 150.000 y me pagan 220. Sensación de riqueza, aumento de patrimonio, sensación de que tu inversión no ha sido buena, refugio en el ladrillo, por ejemplo. ¿Qué sucede con un 10% menos de población? Laboral, poder adquisitivo, pérdida de cantidad de gente buscando ¿qué? Vivienda, buscando el cambio en sus condiciones de vida. No tengo hijos, bueno, no he encontrado todavía ni con quién me caso, vivo de alquiler, me caso, vamos con una casica, tengo un niño, bueno, y si le ponemos una habitación a él y deja de dormir en nuestro regazo, venga, sí, cariño, 2 habitaciones, 3. Oye, esto es una máquina de hacer hijos, vamos a poner otra cosa. Ese comportamiento que hemos tenido durante este tiempo en el que la población en edad laboral subía y cambiaba de casa, vámonos, ahora me voy aquí, ahora voy cambiando, ¿qué sucede en un comportamiento poblacional laboral donde el 10% de la población va saliendo del mercado laboral y no hay reposición? Y no hay poder adquisitivo. ¿Quién compra la vivienda? ¿Y las pensiones? ¿Quién le paga las pensiones a los mendas que ahora mismo estamos o en 40, o en 30, o en 20, o en 50? Un poquito más, ¿no? 50 están injusticos. Pero ¿qué pasa con todos estos? Con menos fuerza laboral, con una tasa de reposición que empieza a no ser 1:1. Que no hay pensión, que lo que hay es una ayudita, una paguita, una ayuda mínima. ¿Por qué es importante este gráfico? Porque Francia está ahora mismo, esto es Alemania, Francia está ahora mismo en la discusión que toda Europa va a seguir. No hay un camino alternativo. La reforma bestial de las pensiones en el país. ¿Por qué? Oiga, es que yo puedo ser muy bueno, pero es que no le voy a poder pagar el mes que viene. Yo si quiere le subo un 15% de la pensión y el mes que viene no se la pago. ¿Qué prefiere? ¿Que le siga pagando lo mismo o que le pague un 15 más este mes y se la deje de pagar el mes que viene? No, pues déjamela como estoy. Ah, acabamos de ver el final del túnel para la sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿Qué está pasando en Francia? El Armagedón. ¿Qué es lo que está planteando Macron? Que es insostenible el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque o traemos fuerza laboral inmigrante que cotice, no les gusta ya tanto el modelo nuestro. O encontramos esa fuerza laboral o nos ponemos a hacer hijos. Lo de ponernos a hacer hijos tampoco está la gente muy por la labor. De tal manera que llegamos a la fotografía final. Está cambiando el modelo. ¿Y qué hacen las inversiones? Lo vimos con Fidelity hace apenas un mes y medio. Enfocarse hacia el cambio poblacional. Va a haber muchos más servicios en la parte alta poblacional, en la pirámide, para empezar a dejar de dar servicios, determinados servicios, a la parte de medio que se ha encogido. ¿Por qué? Porque no hay negocio. Porque puede empezar a no haber negocio. Y sobre todo, ¿qué es lo que va a crecer en ese entorno de necesidades demográficas, de población? La necesidad de fuentes alternativas de ingresos a futuro de una población que aspira a los 100 años. No a los 82, a los 100. Solo tienen que ver el descubrimiento que vimos en la propia Navidad de un grupo de expertos que vieron la manera de eliminar el código genético de las células, uno de los parámetros que explicaba cómo desde hace 3.000 años toda la información que va cogiendo el genoma lo que lleva es a que envejezcas. Una vez que se elimina eso, que es lo que están estudiando, se consigue un poquito más de longevidad. ¿Cuál es el objetivo? 3 cifras, 1, 0, 0. ¿Y cómo llegamos de 65 a 100? Si no hay money. Trabajando más. Tampoco está la gente muy por la labor, ¿eh?
con la inteligencia artificial sustituyendo a los trabajadores. ¿Y quién paga la fiesta? No, con una paguita. Con la paguita no se paga la fiesta. Con la paguita se sobrevive en la fiesta, pero no se paga la fiesta. No, es que va a venir, ayer inventó, por ejemplo, o presentó, mejor dicho, Apple, todo el proceso de podcast directamente locutados de manera artificial por una máquina parecida al chat GPT este que han sacado, en el que, adiós locutores. Oiga, ¿y todos esos locutores? No, les vamos a dar una paguita. ¡Ay, qué majo!, ¿no? ¡Qué agradable! ¿Qué tal si puedo vivir un poco mejor, no? Fotografía. Último gráfico del día, nos vamos a ver la apertura del mercado. Fíjense, para que vean que no tienen ni idea nadie en el mercado. Todos. Este gráfico nos dice que nos sirve una cosa o la otra. Cuando decimos, mira el GPS del 8, del 73, que parece el bingo, 1973, 1900, el 2008, 2000... Bueno, miren, si cogemos estos gráficos de Nautilus, que lo ha hecho perfecto, estos gráficos los miran los que son alcistas. Y esos gráficos los miran los que son bajistas. Y ustedes dicen, ¿cómo, Javier? Perdón, ¿qué gráficos miran? Los mismos. En diferentes momentos del año. Los alcistas que están viendo que vamos en un movimiento alcista, porque estamos siguiendo este parámetro, cogiendo que el 8, el 19 de agosto del 22 es igual que el 20 de agosto del 62. Vamos. Ahí va. Y entonces dice, GPS, miren qué bonito. Somos alcistas. Dice, vamos a coger 2022, 19 de julio del 22 frente a 1 del 10 de octubre de 2015. Fíjense el GPS, clavado. Pero meridiano, ¿eh? Comparado, miren el GPS, el rojo ahora, el negro. Perfecto. Por lo que deducimos, mercado alcista. Y llega la otra parte, el yin y el yang, el demoniete aquí y el angelito diciendo, para. 6 del 5 del 2008, frente al 19 de agosto del 22. ¿Qué le parece el GPS, bajista? Bueno, calcao. ¿Se acuerdan cuando poníamos aquí una lucecita, la hoja abajo, y los niños se ponían a dibujar? ¿Qué bien ha dibujado la cara la niña? Que la ha copiado. Miren, calcao, calcao. Correlación, 91%. Vamos atrás. Correlación de los alcistas, 90%. Oiga, ¿y qué GPS es el importante? Vamos, que no tienen ni idea. 85% de correlación el 28 de septiembre del 73. ¡Ay! Aquí ha venido. El 28 de septiembre del 73, primera crisis del petróleo, frente al 19 de agosto del 22. Calcao. 85% de correlación. ¿Dónde no la hay? Aquí y aquí. ¿Qué es lo que nos muestra? Miren, resúmalo muy fácil. No tienen ni idea. Que es normal. Hasta que las cosas no pasan, no miramos la vista atrás y decimos, ¡ay! Se parecía a esto. Bueno, pues chaval, me lo podías haber dicho antes. Pues aquí tienen la fotografía. Si ustedes quieren meterse en un lío mental importante esta mañana, pónganse a analizar estos y estos y a ver cuál encuentran más razonable. Porque los dos tienen una correlación muy parecida. Se puede ser alcista ahora mismo o se puede ser bajista, tiene argumentos suficientes para ser una cosa y otra. ¿Y en Europa qué son? ¿Bajistas o alcistas esta mañana? 8:58, Eva Villanueva, ¿alcistas o bajistas en la preapertura? Pues números rojos, bajista. Eso es lo que dicen los futuros, José Antonio. ¿Solo en España o en Europa? Porque ayer lo de España fue interesante con Brasil. Por cierto, llevan 1.500 detenidos ya, ¿eh? Pues sí, 1.500 detenidos, pero dicen que la situación ya está controlada, el apoyo